Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, el versículo 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Para qué vino el ladrón? Matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. ¿Para qué vino Jesús? Y para que la tengamos en abundancia. Por favor, levante sus manos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Yo creo que la Biblia, diga conmigo, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo en esta mañana recibo el mensaje de tu palabra. Diga fuerte, diga, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo recibo el mensaje de tu santa palabra. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Señor, háblanos en esta mañana, bendícenos, que podamos, Señor, salir de este lugar transformados por tu palabra, llenos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de nosotros, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, denle el mejor aplauso que pueda y un grito de gloria a Dios. Este pasaje que acabo de leer es un pasaje muy, pero muy importante en la palabra del Señor, porque nos habla acerca de Jesucristo como nuestro pastor, como aquel que nos cuida. Gracias, hijo. Aquel que nos bendice. Y han habido algunos errores en cuanto a la interpretación de este pasaje, porque a veces se ha interpretado este pasaje como si el Señor nos fuera a dar una vida abundante en cosas de dinero y en casas y en estas situaciones. Y una de las cosas que dice el pasaje, si usted lo lee muy bien, dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y bíblicamente hablando, el ladrón es el diablo. El diablo viene para matar, para hurtar, para destruir. Así que lo menos, escúcheme acá, lo menos que quiere hacer el diablo es quitarle bienes materiales a una persona. El diablo no está interesado tanto en quitarnos cosas materiales como en quitarnos el gozo, la paz, la bendición y la salvación. ¿Por qué? Porque si hay gente que tiene dinero pero no es salva, a Satanás no le interesa eso. A Satanás no le interesa una persona que tenga dinero y que no es salva. Él no está interesado en atacar a esa persona. Satanás está interesado es en atacar a los hombres y quitarles la paz, el gozo, la salvación, quitarles la vida eterna. Así que cuando hablamos de abundancia en este pasaje, no se está hablando de la abundancia económica. Jesucristo no vino específicamente, escúcheme bien, a darnos abundancia económica. Él sí vino a bendecirnos y a prosperarnos. Diga amén a eso. Pero Él no viene para darnos millones y millones, y ojalá pues que si Dios se lo da a usted y Dios me lo da a mí, amén, lo recibimos. Pero este pasaje está hablando de la riqueza espiritual que Jesucristo vino a darnos. Diga conmigo, riqueza espiritual. Porque a veces los seres humanos entendemos que la felicidad está en las cosas materiales. Y las cosas materiales nos ayudan a tener una vida cómoda,
Pero el centro de la felicidad no está ahí. La felicidad y el verdadero gozo está en la vida que Cristo Jesús vino a darnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Cristo nos llama a una plenitud de vida. Levante la mano, diga conmigo: plenitud de vida. Y eso es lo que Satanás quiere robar. Satanás hoy en día le está robando a la gente la plenitud de vida. Satanás le está robando a la gente el gozo. Satanás le está robando a la gente la felicidad en el hogar. Satanás está robando a la gente la paz. Hay gente que puede tener dinero pero no puede dormir, que Satanás le ha robado la paz. Y yo he tomado este versículo como el lema de mi mensaje, porque la vida espiritual es lo más importante en la vida de un ser humano. Tu relación con Dios es lo más importante, y Satanás quiere robar y dañar y destruir eso, y no se lo vamos a permitir en el nombre del Señor. Esta iglesia se levanta en el nombre de Jesucristo, y no vamos a dejar de que Satanás nos dañe el gozo, nos dañe la paz, como dice el apóstol Pablo, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Y es allí donde a veces los seres humanos encontramos un error. Yo me he encontrado en el caminar cristiano que los que llevamos años en el evangelio, pareciera que como que entre más años tuviéramos en el evangelio, como que más nos adormeciéramos espiritualmente. Eso ocurre con algunos cristianos, cuando debiera ser lo contrario. Ocurre una atrofia, permítame hablarlo de esta manera, espiritual, porque algunas personas han perdido el rumbo que deben seguir en su vida espiritual y han caído en lo que se llama una vida anti-espiritual, que Jesucristo nos habla. Y ahorita voy a tocar algunos pasajes de esto, porque hay personas que se han estancado espiritualmente, hay personas que no crecen, hay personas que no adquieren un compromiso con Dios, y permítame decirlo, con el servicio a Dios y con el servicio en la iglesia. Hay personas que están en stand-by, ni para adelante ni para atrás. Y mientras el mundo se pierde y la gente se embolata en las drogas, en las situaciones del mundo, la iglesia parece dormida. La iglesia parece, hablo de la iglesia en general, la iglesia parece dormida, y usted encuentra hermanos que llevan muchos años en el evangelio, pero están dormidos, cuando debiera ser lo contrario. Ese hermano debería estar más comprometido, más lleno de Dios, más dispuesto para las cosas del Señor, sirviendo en la iglesia, predicando la palabra de Dios. Y a veces sucede que los que están más involucrados en la iglesia son los hermanitos que llevan pocos meses o pocos años en la congregación. Hablo en el sentido general. Yo me encontré con un pasaje y quiero que lo leamos en Jeremías, el capítulo 7. Acompáñenme, por favor. Libro del profeta Jeremías. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel a través del profeta? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Levante la mano, diga conmigo: Dios quiere que mejoremos nuestros caminos y nuestras obras. La pregunta que yo me hago es ¿por qué? Y sigue diciendo el profeta: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Paremos allí. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba haciendo cosas que no eran agradables delante de Dios. Pero ellos iban al templo a adorar. Iban al templo, levantaban las manos. Iban al templo y glorificaban a Jehová y decían: templo de Jehová es este. Entonces por eso Dios utiliza al profeta Jeremías, porque en el Antiguo Testamento los profetas eran usados para advertirle al pueblo cómo ellos se estaban comportando delante de Dios. Hoy tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos habla y que nos dice cómo es que debemos comportarnos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿cuál es el problema? Atiéndame acá, escuchen esto. El problema radica en que ocurría una ceguera espiritual en el pueblo de Israel. Ellos se habían adormecido espiritualmente y habían caído en algo que se llama la religiosidad. La religiosidad es algo que es muy parecido a la espiritualidad, pero no tiene el mismo efecto ni la misma eficiencia, no tiene la misma eficacia, no tiene el mismo resultado. Dios quiere que nosotros seamos espirituales, mas no religiosos. Dios quiere una iglesia espiritual. Este año le hemos colocado a la iglesia el año del Espíritu Santo. 2016, el año del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede ser espiritual si no tiene al Espíritu Santo de Dios con ella. Y el lema de nuestra iglesia es: misión adoradores, la iglesia del Espíritu Santo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Queremos ser la iglesia del Espíritu Santo. Ellos estaban haciendo cosas malas. Mire lo que dice allí el versículo 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Mire cómo estaba el pueblo de Israel. Ellos estaban adorando a Baal, pero ellos estaban confiando en que eran el pueblo escogido por Dios y que ellos tenían el templo de Dios y que ellos podían adorar a Dios. Y habían caído en lo que se llama la religiosidad. Quiero centrarme allí. Atiéndame acá, por favor. La palabra religión, yo me puse a investigar un poquito acerca de esto. La religión son normas, son prácticas que toda cultura y todo pueblo tiene.
Específicamente la religión habla de aquellas prácticas que tienen que ver con el sentido espiritual y que nos acercan a Dios. Así que en términos generales, toda persona que practica algo espiritual es una persona que tiene una religión. Por ejemplo, nosotros los cristianos tenemos prácticas religiosas. Oramos, cantamos, nos reunimos a adorar a Dios. Cantamos a Dios, ofrendamos. Tenemos una práctica espiritual. Así que todo pueblo tiene y toda cultura tiene una religión. Por ejemplo, los indígenas, ellos tenían una religión. Algunas tribus todavía tienen religiones, o algunas, ¿cómo se dice? Algunas etnias religiosas, o etnias indígenas mejor. Escúcheme acá. Pero la espiritualidad tiene que ver con los principios, con las cosas que nosotros llevamos dentro. Hablando en términos prácticos como cristianos, la espiritualidad tiene que ver con los principios de Jesucristo, su palabra que están en nosotros y que nosotros vivimos. Por ejemplo, yo puedo venir a la iglesia, adorar a Dios, pero no tener los principios de Dios dentro de mí. Y eso sucede con mucha gente hoy en día. Van a la iglesia, adoran a Dios, pero no quieren obedecer a Dios dentro de ellos. No quieren tener a Dios en el templo de su corazón y llevarlo para todas partes y adorar y bendecir a Dios con su vida. Entonces esa persona entra en una etapa que se llama la religiosidad. ¿Qué es ser una persona religiosa? Una persona religiosa es una persona que practica ciertas prácticas religiosas, pero su interior no cambia. Sus palabras no cambian, su manera de pensar no cambia. Y por eso es que hay pastores que están luchando con una iglesia. Gracias a Dios ese no es mi caso. Pero hay pastores que están luchando con una iglesia y los hermanos van domingo tras domingo, pero los hermanos siguen en religiosidad, siguen en ceguera espiritual, siguen ellos ciegos espiritualmente porque no hay cambios. El hermano que vive con la hermanita no se quiere casar. El hermano que está en fornicación no arregla su situación. El hermano que se gana unos buenos dineros no trae el diezmo a la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucede? El problema está en el corazón, en los principios que están dentro de nuestro corazón, que el Espíritu Santo quiere colocarte a ti y quiere colocarme a mí para que seamos personas espirituales delante de Dios. Yo sé que este mensaje no es para muchos amenes, pero ¿cuántos se gozan de que podemos recibir palabra de Dios esta mañana? Lea Isaías capítulo 29 versículo 13. Isaías 29, 13 dice: dice pues el Señor, porque este pueblo de labios me honra, o este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aquí hay otro profeta, mis amados hermanos, otro profeta que Dios envía, el profeta Isaías. Les hablé ahora del profeta Jeremías, ahora les voy a hablar del profeta Isaías. El profeta Isaías le dice al pueblo: ustedes deben convertirse de corazón, limpiaos, le dice el Señor. Más adelante, si usted lee el versículo, acompáñeme allí en Isaías
capítulo 1. Bueno, no es más adelante, es otro capítulo. Dios también usa al profeta Isaías y le dice a ellos en el versículo 16, cuando Dios le llama al arrepentimiento, le dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. Para usted, ¿qué es ser cristiano? Para mí, ¿qué es ser? ¿Qué significa ser seguidor de Cristo? Significa llevar los principios de Dios. Significa llevar esos mandamientos de Dios en nuestro corazón. Eso significa ser cristiano. Ser cristiano significa vivir apartado del mundo y vivir consagrado para Dios. Seguir a Cristo es tomar la cruz. El mismo Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, no va a ser fácil. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe? Eso es ser cristiano. Tomar la cruz de Cristo y seguirle cada día de nuestra vida. Eso es ser cristiano. Dale mejor un aplauso al Señor. Dale mejor ese aplauso a Jesús. Tenemos que volver a una verdadera espiritualidad. Diga al que está enseguida: tenemos que volver a una verdadera espiritualidad. Escuche esto. La religiosidad son ritos, son costumbres. Es la forma de expresión por medio de ritos, oraciones. Pero la espiritualidad es la vida de una persona en relación con Dios. Levante la mano, diga conmigo: la espiritualidad es mi vida en relación con Dios. Por allá el apóstol Pablo dice, si usted me acompaña por favor, a Primera de Corintios, el capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de entender o discernir espiritualmente las cosas del Espíritu. En cambio, el espiritual, diga fuerte, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Levante la mano y diga: nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que ser espiritual es tener la mente de Cristo. Ser espiritual es pensar como Cristo, es tener los mandamientos del Señor. Hay algo que Dios hizo a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, atiéndame acá, la mayor oposición que Jesucristo tuvo en la tierra no fue Satanás. Si ustedes miran en los evangelios, Satanás aparece como en 2 ocasiones: en el día de la tentación, ¿cierto? Aparece Satanás cuando le tienta al Señor, y después dice que lo dejó por un tiempo, dejó al Señor tranquilo por un tiempo, y después dice que aparece en la cena cuando dice acerca de Judas. Dice la Biblia
y Satanás entró en Judas. Eso está en el Evangelio de Lucas. La mayor oposición de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra no fue Satanás, fue la gente religiosa de esa época. Si usted nota, cuando un cristiano pierde la espiritualidad, comienza a caer en religiosidad. Cuando un cristiano no tiene una vivencia con el Espíritu Santo, ya no se quebranta con el Espíritu de Dios. Ya no, el Espíritu Santo no le habla. Pero él viene a la iglesia. A mí como pastor, por ejemplo, quiero abrirle mi corazón. Yo tengo que estar continuamente abriéndole mi corazón a Dios. ¿Por qué? Porque uno se puede convertir en un predicador profesional. ¿Qué es un predicador profesional? Un predicador que predica pero no vive, no practica. Y pueden haber conmigo muchos de esos que predicamos pero no hay una vivencia. Hay gente que puede estar hablando del Espíritu Santo pero no hay una vivencia del Espíritu Santo en ellos. Hay gente que puede estar cantando del Espíritu Santo pero no hay una vivencia del Espíritu Santo en ellos. Simplemente es un canto. Y por eso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, la mayor oposición de él no fue Satanás, fueron los religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, la gente que conocía la palabra, pero ellos estaban tan adormecidos, ya el Espíritu Santo no les hablaba a ellos, ya no había, digamos, revelación. Ustedes recuerdan que el profeta que estaba allí con Jesús antes de aparecer Jesucristo fue a Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista se le aparece a los religiosos de esa época, le dicen: generación de víboras. ¿Por qué? ¿Por qué les hablaba así Juan el Bautista? Porque ellos conocían de los asuntos de Dios, pero no permitían que las cosas de Dios se dieran. Frenaban a Dios por intereses propios. ¿Usted sabe quién fue que juzgó a Jesús? A Jesús no lo juzgó Pilato, fueron los del Sanedrín, el sumo sacerdote. El Sanedrín era la asamblea de políticos y religiosos de la época en Jerusalén, y ellos fueron los que convocaron esa rebelión contra Jesús para matar a Jesús. A Jesús lo mataron los religiosos en cierta manera. Lo matamos todos nosotros por nuestros pecados. Pero específicamente usted va a la Biblia, los que mandaron a prender a Jesús fueron los religiosos de la época, que le entregaron las 30 monedas de plata a Judas para que entregara a Jesús. El Sanedrín. Por eso es que Jesús le dice a ellos: escribas y fariseos hipócritas, ustedes que por fuera son blancos como un sepulcro blanqueado, pero por dentro están llenos de inmundicia. ¿De qué está hablando Jesús allí? De la religiosidad de ellos, de que ellos religiosamente por fuera hacían cosas muy bonitas, pero por dentro estaban muy mal. Por fuera aparentaban cosas, se paraban en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, oraban en las plazas, pero por dentro, ¿qué había en el corazón de ellos? Y eso es lo que Dios nos está hablando hoy. ¿Cómo es posible que un hermano que va a una iglesia lleve 20 años viviendo en adulterio? ¿Cómo es posible que un hermano que vaya a la iglesia, que lleva 20 años en una iglesia, posiblemente esté robando?
¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Y permítame decirlo, hay personas, hay conmigo personas que puede que el Espíritu Santo nos esté hablando, pero nosotros tenemos el corazón tan engrosado, tan lleno de cosas, que ya ni oímos a Dios. Yo me pongo a mirar a algunos de mis hermanos cristianos de la época de hace 15, 20 años. Yo soy cristiano hace 33 años, gracias a Dios. ¿Saben? Muchos de esos que empezaron conmigo el camino de Cristo, hoy en día están en otras cosas. Hermanos, que no perdamos la espiritualidad. Que no seamos esos religiosos fariseos. La palabra para fariseo, la palabra que más se acerca para fariseo es hipócrita. Que seamos cristianos verdaderos, cristianos sinceros, cristianos del Espíritu de Dios, cristianos que la gente diga: he ahí un buen cristiano, he ahí un hijo de Dios, he ahí una persona verdaderamente de Dios. Vamos a ser cristianos espirituales. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable. Vamos a dejar de que el Espíritu Santo nos inunde con su palabra y nos inunde con su presencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Permitámosle al Espíritu de Dios que nos hable. Quiero terminar con Colosenses capítulo 3. Acompáñeme, por favor. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dígale a su hermano: hermano, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Póngase en pie la iglesia.